programación de La Folcloreada, hoy nuestro programa súper especial que tenemos para hablar sobre nuestro idioma guaraní y sobre este hermoso emprendimiento. Ya estuvimos hablando con las voces de Peter Pan en guaraní, ahora vamos a hablar con la parte técnica, ¿verdad? Justamente Octavio, el encargado de toda esa parte, que no es nada fácil según estaban comentando. Estar todos los días con ellos y me encargo básicamente de grabar, de dirigirles a ellos, ¿verdad? De ser el primero que mira y decir si te creo o no te creo, ¿verdad? Porque ellos, siempre les repito, actúan con sus voces. Les digo, háganme la cara más fea del mundo, acá nadie les va a ver. Ustedes actúan con la voz y eso es lo único que importa. Entonces, siempre estoy ahí, soy el primero en recibir y darles mi opinión y juntos crear, ¿verdad? Lo que están viendo ya. Y yo creo que cuesta un poco más actuar a través de la voz nomás, porque no puedes, pues, digamos, o sea, si bien es cierto expresás, pero expresás para vos nomás otra vez, o sea, en un rinconcito ahí cerradito, porque justamente el estudio de grabación siempre es cerradito por el tema del sonido y cosas No así. puedes hacer caras, muecas, no puedes hacer nada de eso. Pero no tiene el mismo sentido. Claro, de hecho ellos igual se mueven bastante, están gesticulando, ¿verdad? Porque, claro, eso es lo que te da credibilidad, ¿verdad? Que vos realmente estés haciendo lo que Es necesario entonces pretendes eso, hacer, ¿verdad? ¿verdad? Claro, entonces corren, saltan, sudan bastante. Y me imagino que vos atrás yo te pasás riendo también, ¿verdad? Me mato de la risa todo el rato. Sí, Está muy bien. Siempre ellos dicen que yo soy el que más disfruto acá de... ¿Y vos manejás el idioma guaraní, no? Y realmente estuve aprendiendo, no de chico, No, nada digo así. por el tema de que justamente tuviste un trabajo demasiado importante y qué sé yo, de repente si ellos decían mal una palabra. Claro, y yo... tenía que estar, algún filtro tenía que haber otra vez, me imagino, ahí en cuanto a eso. Totalmente. Y hay una revisión posterior, ¿verdad? Pero también ellos Ellos siempre mismos. se repite todo lo que se graba, ¿verdad? Y escuchen y ellos se dan cuenta, ¿verdad? Si yo dije algo mal y vuelvo a escuchar, me doy cuenta, ¿verdad? Y así. Lo que yo me doy cuenta cuando les veo y les escucho, ¿verdad? Es que hay realmente una sinergia muy especial entre todos ustedes. Se nota que se llevan muy bien y que realmente hacen un gran equipo de trabajo, que eso, el equipo humano es lo más importante, ¿verdad? Y cómo se llevan entre ustedes. De hecho, con Lassie arrancamos con casi todo menos Amambay, ¿verdad? Amambay es la nueva, ¿verdad? La nueva. Mimada Bueno, por ahora, Amambay. ¿verdad? Te tocó Queríamos que la parte Amambay se sienta difícil. bien, ¿verdad? Porque el resto ya sabía cómo era, ¿verdad? Si le sudaba 2 horas ahí en la cabina, estaba todo bien. Pero bueno, básicamente el mismo equipo humano, ¿verdad? Que nos recibió en Lassie y volvimos a apostar Ya por entonces los ahora mismos. como que todo Se conocen mucho más mejor. también. Y ya abrazos nomás ya cuando nos encontramos, ¿verdad? Qué bueno, realmente eso es demasiado importante. ¿Y cuánto tiempo más o menos de producción llevó este trabajo para poder tener esos 40 capítulos? Peter Pan entró en producción exactamente el 10 de enero y ¿De este terminó... año? Sí. Pues te digo, pues ya come. Pende vale por mar, Ya el año pasado. Mi equipo es un ejemplo de eficiencia y van a ver también el buen nivel del trabajo. El 10 de enero entró en producción Peter Pan y hace algunos días se entregó las últimas correcciones. Qué bueno. Y por sobre todas las cosas, no es saber también a qué se dedicaban ellos Sí, antes ¿verdad? de abocarse a esto que es Peter Pan, ¿verdad? O sea, ¿qué hacía cada uno de ustedes antes de esto? Y bueno, yo estudié actuación y estoy en constante entrenamiento. Estoy estudiando comedia musical, todo lo que implica el canto, el teatro, el jazz y la integración. Antes de empezar con el proyecto, había viajado a Buenos Aires. Estuve en el Congreso Internacional de Musicales, me había ganado una beca, gracias a Dios, y estudié. Apenas volví, empecé a trabajar, porque también hago diseño gráfico. Pero completísima, entonces, Niña morena, guapa, guapa, me güey. encanta. Sí, todo lo que es artístico me encanta, Y justamente me nos dedico a eso. decías fuera de aire que desde que terminaste de estudiar no dejaste de trabajar y eso es realmente muy Sí, bendecida, gracias- ¿verdad? Sí, gracias a Dios. En cualquier casting me presentaba, en cualquier afiche que yo veía, ahí presente tenía que presente, estar. ¿verdad? Y en cualquiera, uno nunca sabe, y sale. Claro que Así sí. es. ¿Y el villano de la película? El villano de la así yo sé que película. es el villano. No es Yo película, soy, es de la serie. De la serie animada. Y yo soy actor recibido, me recibí el taller integral de actuación. En realidad todos nosotros, Todos todo son el del TIA, elenco ¿verdad? somos del TIA. Y después hice un año el profesorado en teatro en el IMA. Y después
cuando terminé es como que trabajé más en producción, o sea, estaba tipo haciendo cosas detrás del escenario. Y el año pasado volví a actuar, hice 2 obras profesionales y nada, eso básicamente, pero hace 5 años que trabajo netamente lo que es arte, lo que es actuación. En el 2015 hice Lassie, ahora salió lo de Peter Pan. Esperemos que sigan saliendo más cosas. Claro. Porque de verdad que falta muchísimo. apoyo en realidad falta. Porque después cuando uno logra hacer Ahí todos se algo, quieren ahí subir todo el al mundo carro. está Se quieren feliz. acercar. Ahí todo el mundo está feliz, pero el apoyo inicial es el que falta para que podamos seguir haciendo más cosas por nuestro idioma también. Entiendo. Y a ver, ¿tienen aparte de Peter Pan otros proyectos con la lengua guaraní o no hay todavía nada definido? En este momento se está doblando una serie de documentales al guaraní, que son producciones de Discovery. ¡Wow! ¿En serio? Y después realmente no, en nuestra productora, ¿verdad? A la vista no hay un proyecto. Y nosotros somos conscientes que, sobre todo a partir de las políticas públicas, es que van a Eso se va a ir surgir dando, más ¿verdad? proyectos. Y tenemos la esperanza tal vez de iniciar una tendencia, porque en Brasil hay más guaraní parlantes que en Paraguay, que son un público Pero habla que más el podríamos guaraní tener. de la línea de Tupí. Sí, es un poco diferente, Sí, pero si ellos comienzan a hacer algo también, y más Tal orgullosos vez nosotros. también ellos. Lo mismo que los correntinos, que ellos como provincia están tan orgullosos de ser Bueno, nación sí. guaraní, de hablar en guaraní, a veces más que nosotros los paraguayos, que si bien es cierto el guaraní no es 100% paraguayo, sí somos el primer país que lo incluyó en la Constitución como lengua oficial, pero también se habla en Bolivia, se habla en Brasil, se habla en Argentina, ¿verdad? Y de repente nosotros como un país que habla esa lengua, nosotros no somos tan orgullosos como ellos, que a lo mejor en una región nomás o determinada zona del país. sí, o sea, bueno, en general, ¿verdad? Las perspectivas yo creo que son buenas y nosotros estamos preparados. Nosotros podemos hacer doblaje al mejor nivel de cualquier cosa del guaraní. Qué bueno que se tengan ese concepto, ¿verdad? Y que realmente estén orgullosos de su trabajo. Y bueno, ¿cómo se sienten ustedes al ver el fruto del trabajo también? ¿Cómo se sienten también el recibimiento de la gente? ¿Qué fue lo que más les motivó también a esto? Y la verdad que el resultado de cómo la gente se siente identificada y se halla, ¿verdad? Al escuchar su idioma, y más en una serie animada que fue doblada en millones de idiomas, idiomas. ¿verdad? Imagínate. Y verlo ahí doblado en nuestro guaraní es De un Mopirimbao, sueño. ¿eh? Dios mío, es un sueño hecho realidad realmente. Y para nosotros es súper satisfactorio eso. Leer comentarios en las redes, porque subimos videos haciendo el back y fue un boom. Para nosotros fue impresionante la recepción buena de la repercusión. gente, sí, la buena repercusión. Y no hacía falta que se haga más publicidad que nuestro propio trabajo. O sea, la gente alucinó con las voces y más con el guaraní, que decían que era muy bien hablado y que se entendía por sobre todo. Sí. Que eso cuesta mucho, ¿verdad? Y realmente es un trabajo también muy valioso para las personas que quieran enseñar guaraní, digo, sobre todo a niños, Claro. ¿verdad? Porque es una manera muy, ¿cómo se dice?, didáctica Sí, de totalmente. poder enseñarle, porque vos le puedes poner la serie que vea y sin querer, porque el idioma también se enseña a través del oído. Primeramente lo tiene que entrar por el luego es- oído, sí, ¿verdad? claro. Entonces es demasiado fácil para nosotros como profesores decir, bueno, antes teníamos que nosotros sentarnos a leerle el cuento, no es pues lo mismo que darle un dibujo ya animado en guaraní, es mucho más fácil. Y lo bueno también es que después de la transmisión de Peter Pan al guaraní viene el español. O sea, el que no entiende va a poder aprender también de paso, ¿verdad? Comparando el guaraní después el español. O sea, que- ¿Pero ustedes Excelente. esperaban esa reacción en redes sociales o fue algo Vos que...? sabés que yo personalmente no, realmente, por la experiencia que tuvimos con Lassie, que fue súper diferente. O sea, nosotros lanzamos Lassie y como que no tuvo tanta repercusión. Capaz por ¿Pero ese en qué año detalle habían del... lanzado Lassie? ¿Cómo? ¿En qué año habían lanzado En el Lassie? 2015, del 2015. Donde ya las redes sociales estaban en auge también, Sí, ¿verdad? Sí. ya estaban en auge, pero yo creo que acá la pegamos, como dijimos entre nosotros, por el tema del video, que la gente ve cómo nosotros trabajamos,
que le ponemos todo, ¿verdad? Y nada, eso le gustó mucho a la gente. ¿Cuál fue cuando, me imagino que habrás leído todos los comentarios, ¿verdad? ¿Y cuál fue el Sí. que más te impactó? Porque siempre uno que, bueno, te gusta más y que te llega más lo que dice la gente, el cariño de la gente. Muchísimos comentarios de Shemopirimba, no sé cómo explicar esto, me siento orgulloso. Eso, por ejemplo, comentó ayer un muchacho en una de las publicaciones, no sé cómo explicar lo que siento. Y después puso punto suspensivo, orgulloso, puso así, Ay, ¿verdad? qué bueno. Y eso me... Se te quedó lo de ese Dios mío, sí. comentario. Sí, y también un muchacho que comentó de que es muy bueno esto porque no existen materiales así en guaraní, ¿verdad? Claro. Todas las novelas que consumimos, todo lo que consumimos, los programas, todo está en castellano y muchas veces internacional, ni siquiera es Sí, nuestro otra así vez, es. ¿entendés? Y bueno, chicos, tenemos que ir Sí, cerrando dale. porque pues tereyo casa. Y gusto y tereí. Y gusto y tereí, ñañe. Y bueno, para ir cerrando también, yo les quisiera pedir a cada uno, porque nosotros tenemos un saludo muy particular acá en la folclórica, que es Ney, que lo mitad que cada uno vaya haciendo según la Con voz su que voz. le dio al personaje en Peter Pan. Me encanta. ¡Ey, que lo mitad! A la viste por ahí. Me encanta. Abuelita y tepe, yujahuere, abeyuda pavé, robero juerico a tembia pope yapoa, amba panere se chupa. Realmente orgullosísima de esto, como decís, el cariño me imagino que han de sentir de toda la gente, qué gusto que tenga esta repercusión a lo que es tan nuestro, tan paraguayo, tan de nuestro idioma guaraní, así que orgullosísima de todos ustedes, de todo el equipo de trabajo y como dije, no se siente esa energía, la sinergia que hay entre todos ustedes y que sigan con muchísimos éxitos, con muchos más trabajos así como Peter Pan en guaraní. Muchísimas gracias. Le queremos invitar a todos, todos los sábados a las 7 de la mañana. Préndanse. Claro que sí. Y repite los domingos a las 8. Exacto. Muy bien. Exactamente. la Paraguay invitación te está ver hecha. pibe. Paraguay te ver Por pibe. supuesto. Bueno, abuelita y te van a muy jawera ya ko domingo rangiruera Paraguay te ver pibe. O hace corazón que tu jawero masai coñe y por ahí te va en boshuda boña neñe guaraní al mande pamaere. Asimismo, Noé, muy contenta de poder compartir un domingo más y hoy el programa especial con nuestro idioma guaraní. No hubo música, pero sí hubo idioma guaraní, hubo mucho más del orgullo de ser paraguayo. Así que nos vemos el próximo domingo en una edición más de La Por Folclorea. jarota magma domingo Paraguay te ver pibe PTI añuán barete PM guará Ney que lo mitad.